Yo quiero invitarle a que le dé nuevamente un aplauso al Señor, pero con todo su corazón, con todo su ser. Gracias, Señor. Pues damos gracias a Dios por las bendiciones que el Señor nos da y por la confianza que nuestros pastores depositan en un servidor para presentar la palabra del Señor. Y el Señor me mostraba hoy algo para compartir con ustedes. Y es una palabra de ánimo para todos. Y esta es que no te rindas. Dígale a que tiene junto, no te rindas. ¿Sí? Y les quiero compartir esta tarde sobre un área que siempre debemos mantener activa, y esta es la perseverancia. Mire, el diccionario de la lengua española nos dice que perseverancia es ser constante, es ser tenaz. También nos lleva a que podamos ser firmes, nos indica que es ser firme, insistente y tener el empeño en algo. Y ahí donde está, yo le quiero invitar a que cierre sus ojos y me acompañe para orar. Señor, te damos gracias por las bendiciones que tú nos quieres dar, por las oportunidades que tú nos estás dando hoy para poder recibir de ti. Disponemos nuestro corazón para que tu palabra llegue hasta lo profundo de nuestro corazón y tú establezcas, Señor, tu reino en cada uno de nosotros, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y en la palabra de Dios encontramos mucha información que nos anima a seguir adelante. Y el ser perseverante está muy relacionado con la fe. Una fe puesta en las promesas de Dios. Y el apóstol Pablo, en el libro de Hebreos, nos introduce de manera firme y contundente. Y si quiere acompañarme, por favor, al libro de Hebreos capítulo 12, verso 1. Hebreos capítulo 12, verso 1, dice así: por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitemos todo peso que nos impide correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Dice aquí el versículo que despojémonos, dice despojémonos de todo peso. Buscando en la traducción del griego, la palabra es onkos, y esta palabra nos traduce y nos lleva a que ese peso es una masa. ¿Y cómo es este peso? Es que hay un momento en el que muchos hijos de Dios van caminando por la vida y pues ellos van de alguna manera acostumbrados a este peso por el que no se despojan. Y llega un momento en el que esa masa está
que van cargando, porque dice, quitaos de todo peso. Entonces esto nos invita a que podamos ir con la libertad, como dijeran, con la frente en alto, firmes, bien derechitos, caminando con libertad. Pero no van así, sino que van hasta doblados y hasta que está así, que hasta no pueden hablar, pero ellos van con toda la actitud, diciendo que van en victoria, pero están así, oprimidos, con presión, con carga. Y eso es un estorbo. El onkos también significa estorbo. Van estorbados caminando. Quita ese peso que nos impide avanzar. Realmente no hay una libertad. Hay pesos que existen que no son pecados en sí mismos, pero que se convierten en piedras de tropiezo, que en el camino de nuestra vida cristiana, pues hay tropiezo, como las malas actitudes, que se convierten en un estorbo. Diga conmigo, estorbo. Eso es un estorbo en nuestra caminada, en nuestro caminar en Cristo, que nos impiden correr, porque el versículo nos está diciendo, y corramos con paciencia la carrera. Imagínese esa persona que no ha soltado eso y que está corriendo. Pues es realmente una situación muy difícil. Y hasta llegan a decir que pues la vida en Cristo es pesada, pero pues es que van cargando, cuando Jesús nos está diciendo despójate de eso, pero van cargando, porque no llegan a entender, no logran entender que estas malas actitudes, que estas cosas son estorbos que arrastramos. Otro estorbo es el desánimo. No podemos caminar en Cristo con desánimo. Vienen las situaciones, vienen las circunstancias y traen desánimo. Cuando están haciendo suya la verdad de la palabra de Dios, llegan a la congregación y Dios les habló y que les dijo, yo te amo, yo quiero el bien para ti, gracias Señor. Pero vienen las circunstancias, entramos en el caminar del transcurso de nuestros tiempos y vienen cosas que traen desánimo. Entonces eso es otra vez un estorbo, una carga. También se encuentra la duda, la tristeza. Hay mucho pueblo que en lugar de vivir en el gozo del Señor, están tristes. Eso es un estorbo, es un peso que nos impide avanzar en nuestro camino a la libertad. Parte del fracaso del pueblo de Israel para entrar a la tierra prometida y permanecer vagando en el desierto durante 40 años, ¿sabe qué fue? Fue la murmuración y la queja. Y esto los llevó al punto de la rebelión, porque se rebelaron en contra de Dios. Y sabe, eso los llevó a la ruina. Mire, durante 400 años aproximadamente vivieron en Egipto. Cuando ellos llegaron allá, llegaron buscando un futuro, una provisión de parte del Señor, cuando fue el tiempo de la sequía
tremenda sequía que se dio en aquel momento, Dios los lleva a ese lugar, a esa tierra de Gosén, y ellos, llegó un momento en el que crecieron. El rey de ese momento los oprimió, los llevó a 400 años de esclavitud. Ellos realmente no tenían mucho, vivían oprimidos, afligidos, claman a Dios, Dios les responde, los llama a la libertad, y ellos con ese, desafortunadamente, de ser llevados de generación en generación en una esclavitud, realmente no tenían nada. Pero después de que Dios los lleva a la libertad, Dios les da gracia con el pueblo que había vivido una serie de eventos catastróficos para una nación, como las 10 plagas, y en cada casa llegó un momento en el que ellos vivieron una tristeza extrema, los egipcios, porque no había casa donde hubiera habido una pérdida de un ser querido. ¿Se acuerdan del pasaje? Pero Dios les dio gracia y salieron enriquecidos. En el momento de la rebelión, ellos quedaron en la ruina cuando se construyó el becerro de oro. Fueron robados por su rebelión, porque ellos no pusieron atención a lo que Dios les quería dar. Perdieron todo. Y es muy fácil caer en la duda, en la impaciencia. Ellos fueron impacientes, creyeron que su libertador ya se había ido, ya los había dejado abandonados, y ellos pensaron lo peor, porque pues tardó. Dios les estaba dando las tablas de la ley, y ellos dudaron, menospreciaron, no esperaron en el Señor. Llegar a pensar que Dios nos ha desamparado y llegar a sentir que ya no tenemos ninguna oportunidad y que todo se acabó para nosotros. Esos son momentos en los cuales mucho pueblo de hoy se encuentra y va caminando pensando que va en la libertad, cuando ellos en sus corazones albergan todo este tipo de cosas en sus vidas, en sus emociones, en sus corazones, y caen en el error. Pero no es así. Dios está con nosotros. Amén. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Él no está dejándonos solos. Entonces despojémonos de todo. Mire, también despojémonos de la angustia, la preocupación, el temor, la incertidumbre, la falta de perdón. Eso es un estorbo al camino en el cual Dios nos quiere llevar. La incredulidad también. Entonces, y dice que corramos con perseverancia. Dice ahí la 60, con paciencia también, pero dice en la traducción viviente, con perseverancia, la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Mire, la palabra perseverancia, aquí en el verso 1, en el griego se traduce como resistencia. Entonces, corramos con resistencia, ser resistentes. Mire, hay otra frase que en esta traducción del griego nos dice que es aguante, que aguantemos. Pero ¿sabe cómo? No nada más así, sino que nos está alentando que aguantemos de manera alegre. ¿Sí? Tener la esperanza, perseverar. Entonces, al ver el significado,
podemos darnos cuenta que el apóstol Pablo nos está animando a que sigamos adelante. Nuestro pastor dice mucho, no se quiebre, ¿verdad? ¡Ánimo! Vamos, muchachos, nos dice el pastor. Eso como bendice. A veces nos escribe algo ahí en alguno de los grupos y nos dice esta frase, y yo estoy seguro que todos la leemos y sale esa voz de ánimo con la que nuestro pastor con tanto amor nos da. Entonces, es importante que nosotros vayamos para adelante, porque el resultado que obtendremos va a ser, ¿sabe? Lo mejor que nos podamos haber imaginado. Va a superar toda nuestra expectativa. Entonces, no me puedo distraer con los problemas, con las circunstancias difíciles, con los diagnósticos. Y que esos diagnósticos precisamente no vienen de Dios. No puedo ser negativo creyendo que ya no se va a poder. Mire, aquí nosotros los mexicanos no nos distinguimos por eso, sino que cuando estamos viendo algo, hay una frase que salió hace algún tiempo y que todos nos hemos hecho nuestro y que se viralizó en su momento y que sigue siendo presente, que dice, sí se puede, ¿verdad? Sí se puede. Eso es la actitud que Dios está esperando de parte de nosotros, a pesar de lo que las señales que estamos viendo. Entonces, a pesar de mí, a pesar de cada uno de nosotros, yo voy a avanzar. Hay una esperanza que tengo que enfocarme en Cristo y creer que Dios me va a dar la salida pero yo tengo que perseverar. Diga conmigo, perseverar. ¿Y cómo lo voy a hacer? Mire, dice el verso 2, Hebreos capítulo 12, verso 2, dice, puestos, ¿cómo va a ser? Puestos los ojos en Jesús. Dice, esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús. Fíjese bien, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe, debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Entonces, debemos fijar nuestra mirada en Cristo. ¿En quién? En Cristo, no en las circunstancias, no en el ruido que está a nuestro alrededor, porque hay mucha propuesta, mucho ruido, muchas cosas que están distrayendo nuestra atención, que pueden estar distrayendo nuestra atención, o que de hecho, de antemano ya está nuestra atención en un lugar diferente, en un lugar lejos de donde precisamente está Cristo. Él es nuestro ejemplo y nuestra meta. Aquí el apóstol Pablo nos está diciendo algo muy claro. ¿Cómo lo vamos a hacer? Fijando la mirada en Jesús, que Él es el campeón. Miren, todos los que estamos acá, nuestro deseo, nuestro anhelo, nuestra oración siempre es, Señor, yo te quiero seguir. Pero estamos así, fijando nuestros ojos en Cristo. Señor, yo te quiero seguir. Pero acá no está, está acá. Señor,
Ayúdame a caminar en tu voluntad. Desviados completamente de esto, de esta grande verdad, porque nos estamos distrayendo. Somos tan curiosos, ¿no es así? Hay mucha curiosidad. El ser humano somos curiosos, buscamos. Nuestros ojos no se cansan de estar viendo. Entonces es muy importante que nosotros verdaderamente nos esforcemos. Esto es un esfuerzo que necesitamos tener nosotros. El Señor está allí, mi hijo, aquí están mis promesas, acá estoy llamando tu atención con amor. Miren, porque en el versículo 1 dice para que podamos correr esta grande carrera. Entonces, el corredor, ¿cuántos hemos visto las carreras? Los maratones, nos interesa mucho, nos gustan mucho los deportes. Sí, nos gustan los deportes. También yo les animo a que seamos hacedores también de deportes. Eso nos va a bendecir mucho. Entonces, miren, el corredor que va, ¿dónde está su atención? Se supone que ¿dónde está toda su atención? En la meta, ok. Pero si el corredor se distrae mirando a los demás, va corriendo, pero va distrayéndose, no va a llegar primero a la meta, porque va a perder el ritmo. Necesitamos tener un ritmo, hay un entrenamiento, hay una resistencia que estamos desarrollando, pero si esto está sucediendo en la vida de ese corredor, no va a llegar a la meta. Se va a desviar del camino porque está mirando a donde no debe. Al tener los ojos puestos en Jesús, dejamos de mirar las cosas sin sentido. O a las personas que nos distraen del propósito que el Señor tiene para nosotros. Entonces podemos darnos cuenta que es una verdadera carrera de resistencia. Yo necesito resistirme, necesito resistir de distraerme. No me debo distraer. Dígale al que tienes junto, no te distraigas. Dígale que yo tampoco me voy a distraer. Ajá. ¿Sí? Entonces, mire, algunos días no van a ser como quisiéramos. Pero tenemos a Dios de nuestro lado para poder salir victoriosos. Mire qué bonito. Romanos capítulo 5, verso 1. No me cambies la versión. Por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz. Diga conmigo, paz con Dios, gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Verso 2. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esta esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Oh,
¿Cuánto le damos gracias al Señor? Su amor es el que nos sostiene. Amén. Dele aplauso, sí, déselo fuerte al Señor. Es su amor el que te abraza, que no te va a dejar, no nos va a dejar el Señor, que nos va a permitir ver cómo el enemigo sale huyendo y que no va a permitir que el enemigo te toque. Es su amor, créalo, es su grandioso y perfecto amor. Romanos, esta no te la di, si fueras tan gentil me lo puedes buscar. Romanos capítulo 10, verso 17, traducción en la Nueva Versión Internacional, por favor, dice así: así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Amén. Entonces es muy importante que nosotros siempre permanezcamos en su palabra. ¿En dónde vamos a permanecer? En su palabra. No, diga conmigo, no me voy a distraer. Efesios, acompáñame a Efesios capítulo 6, verso 13, dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado todo estar firmes. ¿Ok? Y dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis. Ahí me detengo tantito. Dice para que podáis. Esa palabra, poder, mire, buscando en el griego, esta palabra es dunamai. Y esto quiere decir, se traduce a una serie de cosas muy interesantes, que vamos a leerlas conforme a estas palabras. Fíjese bien. Una de ellas es ser capaz, o que esto sea posible. Entonces, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para ser capaces, o tomar toda la armadura de Dios para que sea posible, para que esto se haga una realidad. Entonces también hay una palabra que es capaz. Entonces, para que yo sea capaz de, y también es de hacer, de la acción. En este caso, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer algo. ¿Y qué voy a poder hacer? Resistir. Es el reto, permanecer firmes. Entonces debemos tener cuidado que no se debilite nuestra fe. Que no se debilite nuestra fe, porque lo que seguirá a esto, si se debilita mi fe, lo que va a seguir es la duda. Y lo que sigue de la duda, la incredulidad. Y a la incredulidad, la apostasía. ¿Se da cuenta del proceso de destrucción, de caída? Entonces, no podemos retroceder. Dígale al de junto, no retrocedas. Cuando las cosas pudieran no ser favorables, no se preocupe, Dios en su soberanía todo lo cambia a nuestro favor. Es que no vamos solos, no vamos corriendo solos. Allá afuera están corriendo, pero de verdad es una carrera de obstáculos,
donde van a las ganadas, donde se buscan hacer tropezar al de junto, ¿no? Para poder llegar antes, transando, ¿no? De una cantidad de formas distintas, incorrectas, en las que nadie llega a ningún lugar. A ningún lugar. Mire, le voy a poner un ejemplo en la Biblia, un par de ejemplos en la Biblia, de personas que esperaron. Hay muchas, pero solamente voy a tomar dos. Una de ellas es Caleb, valiente, consagrado a Dios y perseverante. Mire, es que Caleb fue uno de los 12 príncipes escogidos para recoger de la tierra prometida. Cuando llegaron a la tierra prometida, Moisés escogió a 12 personas. Y estas 12 personas eran gente cercana, gente de confianza, gente que tenía él muy de cerca. Entonces, fueron a la tierra a reconocer, trajeron evidencias, trajeron noticias, llegaron con frutos que daban testimonio de cómo es que era ese lugar. Era un lugar grande, era un lugar espacioso, lleno, y precisamente les decían, sí, realmente es un lugar bellísimo, mira nada más estos frutos, un lugar para disfrutar. Pero 10 de ellos dijeron, sí, pero híjole, es que es tan difícil la cosa, no vamos a poder. Realmente llegaron con un espíritu diferente, fatalista. Porque hay unos grandotes allá que vimos que son hombres de guerra y nosotros apenas si logramos llegar a duras penas hasta acá. Y bueno, quién sabe cuánta cosa le habrán dicho, eran 10. Pero Caleb se levantó y le dijo, no, vamos a poder porque tenemos a Dios por delante. Pero desafortunadamente, como eran 10 y había quórum en todo ese espíritu feo, se ganaron la grandiosa, el grandioso premio, el premio mayor de estar 40 años vagando por el desierto, buscando y sin encontrar respuesta, nada más que se quedaron postrados ahí. Pero Josué, precisamente el que los hizo entrar a la tierra prometida, pero este Caleb supo aguardar, supo esperar, fue perseverante. Él amó al Señor, él siguió sirviéndolo y él, cuando llegaron a la tierra de Canaán, a la tierra prometida, ¿saben cuánto tiempo esperó él? Él esperó 45 años. Los 40 años más 5 de esperar su promesa y de pasar y de disfrutar de lo que él dijo que estaba allí y que sí se podía. Mire, cuando él llegó a este tiempo donde él logró estar allí, Dios preservó su vida. Él tenía 85 años de edad. Entonces, nunca es tarde. No es tarde para poder recibir la bendición. Amén. ¡Ánimo! Entonces, va a llegar. Denle fuerte aplauso al Señor. Sí. Gracias, Señor. Y sabe, él fue poseedor de una heredad que se llama Hebrón. Un lugar generoso, donde hay unas vistas impresionantes, donde la bendición del Señor, él pudo llegar y con su corazón, con su pueblo, con su familia, recibió la bendición. Josué se lo otorgó ahí. Él reclamó ese lugar y dijo, claro que sí, porque tú y yo estuvimos ahí al frente y dijimos, sí se puede.
por cuanto había seguido fielmente a Jehová, Dios de Israel. Por eso Caleb fue uno de los que logró entrar y disfrutar de la tierra prometida. Y tú y yo vamos a lograrlo. Lo vamos a lograr por encima de las circunstancias, por encima del clima, de lo que estén diciendo. El Señor es el que tiene la primera y la última palabra. Amén. Él es el alfa y la omega. Él es el que ha dicho sí y amén a lo que yo quiero para ti. Reciba la verdad, reciba la promesa, reciba la palabra del Señor. Así que ánimo. Entonces, desafortunadamente no lo lograron los otros 10, porque ellos regresaron con miedo. ¿Y qué podemos aprender de él? Podemos aprender que si nosotros nos mantenemos enfocados en Dios, porque él estuvo enfocado en su bendición, en su grandeza, en sus promesas, en su fidelidad, se va a dar. Él es bueno, Dios es fiel. Quien fija sus ojos en lo terrenal es presa fácil del miedo. Pero quien fija sus ojos en Dios, en sus promesas, en su poder, tal como lo hizo Caleb, logrará ver y disfrutar el cumplimiento de lo que Dios le prometió. Le voy a dar el ejemplo de otra persona. Fíjese bien, el paralítico de Betesda. ¿Se acuerda del pasaje? Allá está en Juan 5, del 1 al 18, no vamos a ir para allá, anótelo y después allá en casa vaya y repáselo. Y vea cómo la obra de Dios se estableció en él. Miren, él esperó durante muchos años por su milagro. Para ser exactos, fueron 38 años. 38 años él. Y sabe, él estuvo sin rendirse. Fíjese bien, durante 38 años él esperó con toda y la forma de ver, de pensar que él tenía, la carencia, lo limitado que se pudiera haber sentido. Él vio pasar una cantidad impresionante de gente allí que fue levantada, que fue liberada cuando se movían las aguas allí en ese estanque, en esa fuente que había allí. Pero él dijo: viene mi momento, viene mi tiempo. Pero sabe, hay algo tremendo de parte del amor del Señor. Ya no fue necesario que él llegara hasta allá, porque el Señor llegó a él. Cuando llega Jesús, llega y él adelantó, se adelantó a él en busca de su bendición. Así que el Señor se está adelantando hacia el camino que está buscando usted. ¡Ay! ¡Qué emoción! No se aflija. Él se mantuvo enfocado en la meta, en esta carrera. ¿Y sabe cuál es? En su libertad, en ser sano. ¿Y sabe qué le dijo Jesús? Levántate, toma tu lecho y anda, levántate. Y él se levantó. Entonces, el hombre confió en el Señor cuando Jesús llegó a él, cuando él estuvo allí enfrente de él. Esto nos recuerda que debemos poner nuestra fe en Dios. Así que cree que Dios te va a sanar. Sí.
No te rindas. No te rindas. Este es el título de la enseñanza. No te rindas. Pero también todo lo que el enemigo, ¿sabe?, le robó en el camino, te lo va a restituir en el nombre de Jesús. Aquí está la palabra de promesa, nomás esa es una idea. Denle fuerte aplauso al Señor, sí. ¿Cómo no? Dios te lo va a dar. Mire, Joel 2:25, no se lo digo yo, aquí está el libro, el capítulo y el versículo que lo dice. Dice, yo os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Mire, fíjese bien, restituir en el hebreo es shalom, pero esta palabra se traduce muchas cosas y fíjese bien, Él va a dar el pago. Si a usted en este camino le tocó la de malas, que en medio de la búsqueda de su sanidad se ha desgastado en cuerpo y alma y en lo material y en lo inimaginable, usted sabe, en búsqueda de una bendición, y le defraudó el enemigo y no le quiso robar, sino que le robó con todas las palabras y le quiso quitar su paz y le hizo hacer sentirse triste y le robó en lo material también. Dice el Señor que te lo voy a devolver. Esa es una de las palabras. Te lo voy a enmendar, porque dices hacer enmiendas. Esta palabra de shalom, uno de los significados también, ¿sabe cuál es? Hacer paz. Va a venir una paz incomparable en la cual ya no vas a tener que sentirte angustiado, preocupado. ¿Y qué va a pasar ahora? Eso se va a acabar, se acabó, digan, se acabó. Porque ahí está escrito y sellado con la sangre del Cordero. Va a cambiar de un estado a otro. Va a recompensar, va a resarcir los daños. Pero no es eso nada más. Es que las cosas, esto no se queda así. Dice el Señor, porque esto también se traduce como Él va a vengar. Es una venganza soberana de parte de Dios. Yo no sé qué es lo que va a hacer, pero dice allí que se va a vengar de mí. Por mí. Yo no tengo que pensar siquiera porque voy a pecar. Señor, ¿a dónde voy a poner mi atención? En los planes que voy a hacer para vengarme. No. Sino puestos los ojos en el autor y consumador de mi fe en Cristo, y yo me encargo de lo demás, mi hijo. Entonces, los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón, mire, esto es un proceso de destrucción. En los tiempos bíblicos, la langosta era del tamaño aproximadamente de la palma de nuestra mano. Imagínese el animalito. Imagínese la oruga. Cuando están creciendo, mire, el significado bíblico, espiritual de la oruga es que ese devorar, el devorador. Ya usted está vislumbrando cuál es el proceso que el enemigo tiene, que quiere.
El saltón. Ubicamos todos a los chapulines, ¿no? Que se han echado sus taquitos así bien suave, ¿no? Ok. Pero un poquito más grande, yo no sé. Está en el crecimiento que salta, es el que salta. Ese es el que es la langosta joven. Ese viene a devorar, a devastar, a lo que no alcanzó a comerse la oruga, el saltón y el revoltón, ya nada más el revoltijo que ya está ahí nada más. Imagínense nada más cómo está la situación. Y luego, ya que está la langosta, que ya se le desarrollaron las alas y ya puede desplazarse, termina de acabar con todo. Un lugar de desolación, completamente destruido. El proceso del enemigo es así, el proceder. Entonces él viene y ¿qué es lo que va a hacer? Sus promesas. Él no nos va a dejar en un estado así como el enemigo. Por cuanto yo estoy atento, Él me va a bendecir y no me voy a distraer de las cosas que están alrededor, de ese ruido, de esa propuesta de hoy que me quiere distraer, que me quiere robar. Está la promesa que hemos leído mucho y que conocemos, que se encuentra en Malaquías 3, capítulo 11. En medio de la bendición, en medio de las cosas que Dios te dice, va a reprender también por vosotros. ¿A quién? ¿Qué dice ahí? Al devorador. Con todo ese proceso de destrucción, no va a llegar la calamidad a nuestra vida. Lo está sellando y lo está garantizando el Señor. Y porque dice ahí, no destruirá el fruto de la tierra. Ya vimos qué es lo que hace. Pero es más grande el Señor para nosotros. No importa todo lo que haya sucedido. No importa la destrucción, la desolación, no importa mi circunstancia, por más difícil que parezca. Dios es fiel y poderoso para restaurar, para restituir todo lo que el enemigo me haya robado. ¿Cuántos dicen amén? Gracias, Señor. Denle fuerte aplauso al Señor. Sí, Él es digno del reconocimiento. Va a llegar. Dios va a responder al clamor de los que con corazón rendido llegamos a sus pies. El plan del Señor para nosotros está ya marcado y está muy bien claro, muy definido. Solo que yo necesito, diga conmigo, yo necesito permanecer en su palabra. ¿En qué voy a permanecer? En su palabra. Entonces, mantener mi atención en Cristo sin desviarme. Miren, Isaías capítulo 30, verso 21. Isaías capítulo 30, verso 21 dice así. Entonces, en la 60, si eres tan gentil. Gracias. Dice, entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. No te desvíes, enfócate. El Señor no nos está dejando solos. Ahí te alcanzo, amigo, o ahí me alcanzas, yo voy para allá, acá yo ya estoy, mira. Él va con nosotros, no nos va a dejar. Él nos anda por acá, es por acá, mi hijo, no, es por acá, una y otra vez. En la medida que yo esté atento, que no me distraiga,
esto va a seguir así, no va a lograr el enemigo, no lo va a lograr. El Señor nos ama tanto que no va a permitir que nos desviemos. Podemos ver la mano del Señor ahí. Amén. En la medida que nosotros mantengamos nuestra atención en Jesús y no en las cosas de la tierra, no vamos a fallar. Dígale, no vas a fallar. Al de junto, no vas a fallar. Y dile, yo tampoco. Sí. Mire esta promesa del Señor. Jeremías 29:11. Lo hemos escuchado, lo conocemos. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. 12. En esos días, cuando oren, los escucharé. Miren, esos días son, miren, en el mundo dice el Señor, en el mundo tendréis, pero dice, ¿qué más dice? Confiad, yo he vencido al mundo. Aquí está una nueva confirmación y continuidad a ese tipo de promesas. Dice, en esos días cuando oren, los escucharé. Miren, ¿a quién va a escuchar? Al que anda distraído, al que anda desviado, al que anda, como yo le decía, suponiendo que estaba con sus ojos fijos y se estaba desviando. A esos va a ser más complicado, pero en la medida que yo estoy fijo, yo voy a ser escuchado. Dice verso 13, si me buscan de todo corazón, que dice, podrán encontrarme. 14, sí, dice, me encontrarán, dice el Señor, pondré fin a su cautiverio y restableceré, ¿qué dice? Su bienestar. Su bienestar. Los reuniré de las naciones a donde los envié y los llevaré. ¿A dónde dice? A casa. De regreso a su propia tierra. Tenemos una tierra esperándonos que el Señor ha preparado para nosotros, para que nosotros la podamos disfrutar en su presencia. ¿Cuántos le damos gracias a Dios por ello? Yo le quiero invitar a que se ponga de pie y vamos a orar. Señor, gracias, porque en tu palabra dices que no estamos solos, que no vamos a nuestra suerte, sino que tú, Señor, nos llevas de la mano, nos vas guiando, nos vas mostrando el camino, porque tú eres la luz. No desviaré mi atención de ti, Señor. Señor, te pedimos perdón, porque hubo distracción en mi vida. Perdóname, porque al distraerme le di lugar al enemigo y vino con la calamidad. Pero tú eres fiel, Señor, y estoy regresando, estoy redireccionando mi vida, mi atención, todo mi ser a ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, me rindo a ti. Dígale, Señor, me rindo a ti. Tú eres mi luz y mi salvación. No hay nada que me va a desviar, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel. No hay otro como tú. Toda la gloria y toda la honra doy a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Él es bueno, Él es fiel. Damos gracias al Señor.